Lo resumo en una cifra. En Colombia, de cada 100 trabajadores, 72 o están en el desempleo o están en el rebusque. De cada 100 trabajadores en Colombia, 72 o están desempleados o están en las actividades que el DANE llama informalidad y que la gente coloquialmente les dice la del rebusque. Y en este sentido, dentro de este entronamiento, o dentro de esa caracterización más bien, perdón, de la política macroeconómica, entonces hay que entender la evolución de las distintas variables de la macroeconomía colombiana. Y en este sentido, lo que encontramos nosotros es que después de la crisis de 1999 se abrieron distintos y nuevos filones de negocio para el sistema financiero colombiano. Y allí se afincó de manera importante la política que han llamado de confianza inversionista. Si ustedes miran, por ejemplo, hoy el sistema financiero colombiano controla el 55% del negocio de la deuda pública del Estado colombiano. O sea, convirtieron en un negocio esa actividad alrededor de especular con la deuda pública de los colombianos, que terminamos pagando los colombianos por las condiciones onerosas en las tasas de interés de esos créditos. También se han expandido a nuevos bienes y servicios como la emisión de acciones y la especulación con las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, porque aquí hay un elemento y los colombianos no lo conocen muy bien. Durante el gobierno anterior hubo una expansión de los medios del dinero en Colombia, y una pregunta que se hacen los colombianos: ¿y eso por qué no nos llegó al ciudadano a pie al suelo? Porque una parte importante, aproximadamente el 85% de la expansión de los medios de dinero en Colombia se fueron a las bolsas de valores a especular, no llegaron a el bolsillo de los colombianos. Por eso muchos economistas hablan de que aquí se está generando un fenómeno de inflación y de burbuja en la Bolsa de Valores de Colombia, que cuando reviente podrá tener implicaciones nefastas sobre el resto de las actividades productivas del país. Y además hay otro fenómeno, aparte del asunto del capital financiero, y es que el país ha venido padeciendo un proceso de reprimarización de su economía. Vemos cómo va jugando cada vez un factor importante la producción de petróleo y de minería en el país y la producción de bienes agrícolas tropicales, destinados o vinculados fundamentalmente a los mercados de exportación. Y una parte de ello, del proceso de reprimarización, está relacionado con el déficit energético que tiene la economía norteamericana. Estados Unidos se consume al día alrededor de 27 millones de barriles diarios de petróleo y solo produce dentro de sus fronteras 11 millones de barriles diarios de petróleo. Los otros 13 millones de barriles diarios se los tiene que reventar del resto del mundo, y en ese sentido el gobierno actual de los Estados Unidos y los gobiernos anteriores han trazado una política de que consistente en que Estados Unidos cada vez sea menos dependiente de los países que ellos denominan como hostiles, Venezuela, los países del Medio Oriente, Ecuador y otros, y ha venido metiendo más intereses o afincando la nutrición de sus necesidades de petróleo en países como Colombia. Por ejemplo, de las exportaciones que hoy hace Colombia, cerca del 60% de petróleo se van dirigidas al mercado norteamericano, y eso va en ascenso en el sentido de que cada vez aumenta más la producción petrolera colombiana y se destina una mayor porción al mercado norteamericano. Pero además tiene que ver con la inversión extranjera en minería y petróleo. El año pasado alrededor del 90% de la inversión extranjera que llegó a Colombia estuvo dirigida a esos dos sectores. Es decir, tenemos una economía como la colombiana que se especializa en la producción de materias primas básicas sin ningún nivel de transformación. Y cuando uno mira la experiencia de los países desarrollados, encuentra que en primer lugar una parte importante de la inversión extranjera que llega a esas naciones, si no llega al capital financiero, llega a la industria en los países desarrollados. Es decir, se mueve dentro de los sectores que tienen algún nivel de conocimiento o altos niveles de conocimiento en los componentes de su producción, cosa que no está sucediendo en Colombia. Y en el caso del oro también se está dando un fenómeno. Producto de la crisis económica mundial, el oro se trepó de alrededor de $300 la onza a cerca de $1.300 la onza como está hoy. Pero además de que hay un auge en la exploración de oro en Colombia y en el resto de países del mundo, también hay un fenómeno, y yo creo que es importante mencionarlo para que lo tengan presente, y es que se está dando un fenómeno de empresas maduradoras de la inversión, empresas
que hacen las primeras fases del desarrollo del proyecto y esperan a que después venga otra más grande y les compra el proyecto cuando ya han obtenido, por ejemplo, la licencia ambiental. Y en Colombia se está viendo un fenómeno, es que la minera de oro más importante es la AngloGold Ashanti, la cual posee 750.000 hectáreas concesionadas según su último informe, y hay otras mineras que son muchísimo más pequeñas y existe, parece ser, un acuerdo entre las distintas mineras del oro para que esas empresas junior que llaman le maduren la inversión a la AngloGold Ashanti y después se la terminen vendiendo. Planteo esto porque podría ser posible que en el caso que nos llama hoy estuviéramos frente a ese fenómeno de una empresa junior que le madura su negocio a otra empresa que es muchísimo más grande como la AngloGold Ashanti, que es una de las 3 mineras más grandes de todo el mundo. Y además en este fenómeno de la inversión extranjera en relación con la minería y el petróleo se nos está causando un fenómeno que se llama de la enfermedad holandesa, que consiste de manera simple en lo siguiente: hay una afluencia masiva de dólares a un país. Colombia ya ha padecido enfermedad holandesa, en los 90 lo padeció y entre los 70 y los 80 por el ajo cafetero también padeció enfermedad holandesa. Y producto de eso, que genera una revaluación en el tipo de cambio, los productos vinculados a la industria y al agro se hacen menos competitivos, porque aquellos que sean vinculados con la exportación, la caída del precio de la tasa de cambio hace que en pesos se reduzcan sus ingresos y tengan que vender muchísimo más caro en dólares, pero además son productos que compiten con importaciones y la revaluación abarata las importaciones. Y ello aparejado trae otro fenómeno que es un proceso de especulación inmobiliaria de construcción de bienes de casas suntuarias. Y eso en Colombia está pasando en la actualidad. Teníamos un dólar a 2.000 pesos y hoy está cercano a los 1.800 y economistas como Álvaro Montenegro ya están hablando de que el dólar puede llegar a los 1.500 y eso es el acabose del aparato productivo real colombiano. 5 minutos. ¿Y qué está planteando el gobierno frente a eso? Está planteando, de un lado, el ministro Juan Carlos Echeverry le está diciendo al sector productivo colombiano que tiene que aumentar la competitividad. Eso es una manera simple o una manera muy elegante de decirle: resuelvan ustedes solos el problema. Pero además están planteando la creación de un fondo de ahorro en el exterior. Y yo tengo que decir aquí que eso no resolverá los problemas de enfermedad holandesa. Para que un problema de enfermedad holandesa tienen que aplicarse una serie de se resuelva, tienen que aplicarse las siguientes políticas: un control a los capitales, y el gobierno colombiano no lo está haciendo, como han planteado, por ejemplo, Joseph Stiglitz en Colombia. Una intervención durísima en el tipo de cambio a través de compras o el establecimiento de tipos cambios fijos o diferenciales en los tipos de cambio por parte del Banco de la República, cosa que no está sucediendo en Colombia. Una diversificación de las exportaciones, y en Colombia lo que tenemos es que cada vez se concentra más en materias primas básicas y no hay una diversificación en la industria. Unas políticas industriales activas, unos apoyos al empresariado nacional, cosa que no se está dando de verdad en Colombia porque se están concentrando los apoyos, y a eso agregado el fondo de estabilización que menciona el gobierno. El gobierno de las políticas para contrarrestar la enfermedad holandesa solo aplica una, las otras 6 no las aplica. Por eso yo creo, como también dicen otros economistas, que no se van a resolver ese tipo de problemas. Y en medio de eso hay un régimen fiscal frente a las petroleras y las mineras que es completamente favorable a ellas. Yo voy a hacer más o menos un listado sucinto de los impuestos que no pagan, pero voy a empezar con un ejemplo. La regalía de minería y petróleo el año pasado en Colombia fue de 5.3 billones de pesos. La exención por reinversión de utilidades, solo una exención tributaria por reinversión de utilidades a las mineras y las petroleras en Colombia valió 4 billones de pesos. Es decir, una sola exención, que es por el impuesto de renta, equivale al 75% de la regalía que pagan las compañías mineras y petroleras en suelo patrio. Pero además no solo tienen esas exenciones, están exentas del pago de IVA, de industria y comercio, y además del predial, a pesar de que la Corte Constitucional ha dicho que a esas empresas se les deben cobrar esos impuestos porque ellos no se contradicen con la regalía. Tienen exenciones tributarias además de la reinversión de utilidades en el caso de la renta, por toda la importación de maquinaria superior a $500.000. Tienen exención
en el IVA, que se convierte en una exención en el impuesto de renta. Todas aquellas actividades que hagan con leasing financiero, es decir, arrendamiento, les constituyen exención del impuesto de renta. Los pagos de parafiscales y otros saldos extralaborales de la nómina a sus trabajadores les constituyen exención en impuesto de renta. Toda la inversión ambiental que hagan, es decir, las compensaciones ambientales que pactan, les constituyen exención en el impuesto de renta. Todos sus productos están exentos de IVA y se los devuelven. Todos sus productos están exentos de IVA. Y por ejemplo, en el caso del petróleo que va para la exportación no paga IVA, pero el petróleo que termina convertido en Colombia en gasolina se le cobran 3 impuestos que en el caso de la gasolina corriente suman 33% y en el caso de la CPM suman 23%. Es decir que nosotros, mientras subsidiamos el consumo petrolífero de los Estados Unidos y el lejano oriente, terminamos cobrando impuestos indirectos que sobrecargan a la población hasta un punto de estrés. Y podría seguir, ¿cierto?, enunciando otro tipo de exenciones tributarias que tiene el régimen fiscal de petróleos y la minería. Por eso, y lo digo con todo respeto, yo puse atención a la presentación que hicieron los señores de la Greystar. No les puedo creer que se van a ganar el 19% de utilidad. Me da mucha pena, pero no les puedo creer. Porque ustedes están diciendo 19% de utilidad antes de impuestos, o sea que después de impuestos será del 13%. Y esa sí es una actividad que está llena de exenciones tributarias y de devoluciones, y además se van a venir ustedes desde Canadá a meterse en el pleito del oro que están metidos por una ganancia del 13%. Si yo me voy a especular fácilmente con los bonos del Tesoro norteamericano y me puedo hacer ganancias iguales, o puedo especular en la Bolsa de Valores de Colombia con el diferencial de la tasa de cambio, inmediatamente me estoy ganando el 13%. Sin hablar de la ganancia cuando realizo el capital. En ese sentido, y lo digo con todo respeto, no puedo creer que esa cifra sea como es. Y les hago un llamado amable, ¿cierto?, que pongan las cuentas claras sobre la plata que se van a ganar en ese negocio, porque el oro es un negocio muy rentable. En ese sentido, y con esto termino, este auge o este aumento de las explotaciones mineras y petroleras en Colombia, si de verdad se está buscando que le haga aportes sensatos, serios al desarrollo nacional, debe ser en primer lugar profundamente discutida, pero además lo que me indican los hechos es que tiene que ser profundamente revisada, porque de seguir esta política hacia favorecer las empresas multinacionales como las están favoreciendo, porque las están favoreciendo más allá de las necesidades de ellas, no contribuirá a que la explotación de recursos naturales no renovables sirva para la financiación de la construcción de una base industrial y agraria distinta a la que se ha construido recientemente en Colombia, y en ese sentido no contribuirá de verdad a que se resuelvan los tantos problemas que tiene Colombia acumulados con una población o con la mitad de la población en la pobreza y el cerca del 20% en la indigencia. En ese sentido, es un llamado amable, ¿cierto?, que yo le hago el día de hoy, gracias a la invitación de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, es hacer un esfuerzo porque se discuta la política petrolera y minera en todos sus aspectos, no solo los ambientales, sino también los económicos, y que en ese sentido, si la discusión es seria y se da sobre la base de las realidades, muy seguramente tenderá a que esa política tiene que ser revisada para que se les pongan mayores cargas económicas a las compañías mineras y petroleras porque no están pagando los impuestos que deberían pagar, mientras los empresarios del común en Colombia, los pequeños, medianos empresarios, sí se les grava con muchísimas más cargas tributarias que no son, de las cuales no son objeto de gravación las grandes compañías multinacionales que explotan el petróleo, el oro, el carbón, el ferroníquel en suelo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.